Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que Dios nos bendiga en esta hermosa reunión que Dios nos da de nosotros poder compartir la palabra a través de la distancia, llegar hasta sus hogares, a pesar de las limitaciones de tránsito. Nosotros podemos utilizar este medio para traer palabra de Dios a su vida, pero también para hacer de edificación a los suyos, a los que les rodean. En esta noche nosotros tenemos un culto o mejor dicho, un estudio bíblico que tiene mucho que ver con lo que es la vida de toda persona, creyente o no. Porque hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el arrepentimiento. Así que yo quisiera invitarle, si le es posible, a que usted pueda aprovechar esta oportunidad. Si usted ya apenas está conectando, invitar a los suyos, a los que están ahí en su casa, a los que le toca quedarse esta noche en su casa, para que puedan participar de este estudio y así también puedan recibir edificación en su vida. ¿Qué es el arrepentimiento? Y como les dije el domingo pasado y también el miércoles, usted tiene la oportunidad de aprovechar estas transmisiones que quedan guardadas, quedan grabadas acá en YouTube, y puede compartir el enlace, puede permitir que esta palabra corra y llegue hasta otros lugares que quizás yo no tengo esas facilidades porque no tengo estas amistades que usted sí tiene, y que podría Dios estar preparando este corazón para que venga el arrepentimiento y está solamente esperando que alguien le extienda la invitación. Hace unos años, muchos años, antes de yo convertirme, yo me acuerdo que en el pueblo de donde soy oriundo, había una señora que era cristiana, y ella tenía un negocio donde nosotros como familia acostumbrábamos a comprar, hacer las compras diarias, vamos a decir, porque en aquel entonces allá en este pueblo no había supermercado, no había como esa dinámica de nosotros poder hacer compras por varios días, sino que se hacían las compras diarias. Todavía es una costumbre que se usa en muchas casas como tal. Entonces, esta señora cristiana, al fin, siempre mostraba su testimonio como cristiana en sus relaciones de vecindad, en sus relaciones con sus clientes como tal, pero nunca me hizo una extensiva invitación para que yo buscara de Dios, o para que fuera a alguna actividad o algún culto o alguna campaña que estuviera siendo patrocinado por la iglesia a la que ella formaba parte. En una ocasión, un compañero de estudios me invitó a una campaña dentro del templo del que él era miembro de la iglesia. Y yo acudí a esa invitación, y qué sorpresa fue para mí que en el mismo asiento, en el mismo banco donde yo me senté, como a 2 asientos, o a una distancia como de 2 asientos, porque eran bancos, allí estaba esta señora que nosotros conocíamos por asuntos de negocios, ¿verdad? Ella tenía el colmado y nosotros comprábamos allá. Pero lo más, no sé si decir triste de esta situación, es que durante el llamado que se hizo en la campaña para arrepentirse, para pasar al altar, para convertirse, hubieron muchas personas que estaban alrededor de donde yo estaba sentado, que estaban invitando evidentemente
a los suyos o personas que se habían sentado allí y le estaban haciendo la invitación para que pasaran, y esta señora, a 2 asientos de donde yo estaba, conociéndonos de hace un tiempo, no fue capaz de extenderme la invitación para que yo pasara al altar a convertirme. Yo doy gloria a Dios, doy alabanzas al Señor, porque de todas formas cuando Dios va a hacer la obra, la hace por cualquier medio posible. Así que cuando Dios trae a alguien a salvación, lo va a traer. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Que yo tiempo después terminé convirtiéndome y lo hice, pero no en esa iglesia de la que la señora formaba parte. ¿Por qué? Dios así lo quiso, eso está claro. Pero yo le aseguro que si esa noche esa señora me invita a que yo pase al altar, mi corazón ya estaba dispuesto. Ya yo quería hacerlo, pero no me atrevía a hacerlo yo solo. Ya mi corazón estaba dispuesto. Y si esa señora extiende esa invitación, entonces yo hubiese venido a formar parte de esa iglesia local. Porque cuando me convertí tiempos después, no fue en esa iglesia, porque ni la señora ni el amigo que me invitó a la campaña fueron capaces de dar seguimiento a esa invitación, al ver que yo acudí, que yo respondí favorablemente a la invitación. No fueron capaces, no tuvieron la sabiduría que viene del cielo, si se puede decir así, de invitarme a pasar al altar o a darme seguimiento, de qué bueno que viniste, me gustaría llevarte a un estudio bíblico para que conozca más de Dios. Si ellos hubiesen dado ese seguimiento, yo hubiese terminado siendo de esa iglesia y no de la otra que terminé siendo parte. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted es cristiano y usted se ha conectado a esta hora y usted está interesado en escuchar este estudio, pero no ha sido capaz de invitar a otras personas a unirse al estudio, si usted no ha compartido este enlace para que otras personas escuchen el estudio, si usted no está orando por esos seres queridos a quienes usted dice amar, pero lamentablemente si no se arrepienten van todo un infierno, toda una eternidad en el infierno, lamentablemente en la práctica usted no está demostrando ese amor, ese aprecio que usted dice tener hacia esa persona. Entonces, por esa razón, yo quiero invitarle a que usted pueda compartir estos enlaces, porque este estudio que nosotros tenemos en esta noche tiene que ver con precisamente lo que es el arrepentimiento y nuestra responsabilidad de tener un conocimiento claro de lo que es el arrepentimiento y también el poder enseñar a otros lo que es el arrepentimiento. Así que yo le invito a que usted se conecte con nosotros y pueda recibir estas palabras y no sea un oidor olvidadizo, no sea una persona decidiosa. ¿Qué quiere decir esa palabra? Una persona que le da lo mismo una cosa como la otra, sino una persona interesada en que muchas personas sean salvadas a causa de la predicación del mensaje que usted es llamado a proclamar en todo lugar. Dios les bendiga, Dios les guarde y que sea de bendición a su vida este estudio. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes a nosotros que somos tus hijos de estar reunidos en este lugar para así recibir tu palabra. Pedimos, Señor, que de una manera gloriosa tú manifieste tu poder para nosotros poder proclamar tu palabra, para nosotros poder dar a conocer al pueblo estas verdades, este pueblo que no te conoce, y que nosotros seamos esos instrumentos en tus manos, Señor, para que nadie en este sector o donde quiera que residamos pueda tener como excusa de que nunca hubo nadie
quien no le predicara el mensaje de salvación. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que sean todos bienvenidos a este estudio en esta preciosa noche. ¿Qué es el arrepentimiento? Así que yo le invito a que busque lápiz y papel, su Biblia en mano, por favor, para que no pierda la bendición de tomar notas y de poder darle seguimiento a este estudio como tal. Dios les guarde y aproveche este momento de adoración que queremos presentarle para que usted vaya, mientras escucha el himno, usted pueda ir buscando estos lápices, estos papeles y estas Biblias que usted debe de tener a mano para dar seguimiento al estudio. Muy bien, mis hermanos, entonces aquí continuamos con el tema, ¿qué es el arrepentimiento? El llamado al arrepentimiento es algo que aparece continuamente en las Escrituras, desde el principio de las Escrituras. Nosotros tenemos el caso de Noé. En la carta del apóstol Pedro, en su segunda carta, el capítulo 2, verso 5, allí a Noé se le llama pregonero de la justicia. Y aunque no se dice claramente, Noé sin duda predicó lo que es el arrepentimiento a la gente de su tiempo en un intento por salvarlos de ese diluvio que se avecinaba. También tenemos el caso de los profetas. Los profetas arguyeron constantemente con el pueblo de Israel para que se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios. Para muestra tenemos el caso de Joel, capítulo 2, verso 12 al 14, Ezequiel, capítulo 33, verso 11. También tenemos el caso de Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento, donde nos dice que él predicó en el desierto de Judea y su mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros vemos eso en los evangelios,
y este pasaje bíblico específicamente en Mateo capítulo 3, verso 2. Cuando Jesús inició su ministerio terrenal, él llegó a Galilea predicando también el evangelio de Dios, diciendo que el tiempo se había cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Eso quedó ahí registrado en Marcos 1:15. Entonces ese mensaje de Dios siempre ha sido el mismo desde tiempos inmemoriales, como el caso de Noé, hasta nuestros días. También tenemos el caso de Pedro en Pentecostés, cuando él ordenó a la gente que se arrepintieran, que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para recibir la remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. En el mensaje que Jesús le da a las 7 iglesias en Apocalipsis, en las 7 iglesias que estaban ubicadas en aquel entonces en Asia, Apocalipsis 2 y 3, nos habla acerca de ello. Allí nosotros vemos cómo se enfatiza la doctrina del arrepentimiento. 8 veces en esos 2 capítulos aparecen las palabras que implican arrepentimiento. Arrepiéntete, arrepiéntanse, arrepentirse. Entonces, debemos entender, mis hermanos, que el arrepentimiento era una de las principales necesidades en los tiempos bíblicos, y se necesita mucho más hoy en día. Y se necesita mucho más en estos tiempos, tanto los que están fuera de la iglesia como los que están dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, antes de seguir hablando acerca de la importancia del arrepentimiento, tenemos que partir de una definición. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Y es bueno que usted sepa lo que esto significa, porque nosotros muchas veces tenemos conceptos totalmente diferentes en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios quiere transmitirnos, y si no tenemos un conocimiento claro, pues entonces nuestro proceso de enseñanza va a ser débil, va a ser incompleto. La palabra griega para arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoia, que significa tener otra actitud o cambiar de actitud. La persona que se arrepiente cambia de actitud en cuanto al pecado. Pues esta palabra equivale a otra también usada en el Antiguo Testamento, que significa volver. Tenemos un escritor que da una definición de este término metanoia. Este escritor dice que metanoia significa cambiar sinceramente la actitud de uno por algo mejor, para enmendar y aborrecer un pasado pecaminoso. También hay otro autor que definió el arrepentimiento como un cambio de voluntad o de actitud causado por un dolor a causa del pecado y guía a una reforma de vida. Entonces, nosotros podemos ver, resumiendo esas definiciones, 3 pasos. 3 pasos resumiendo esas definiciones. En primer lugar, el arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de voluntad. Eso es lo primero. En segundo lugar, este cambio es producido por un dolor a causa de pecados cometidos. Y en tercer lugar, ese dolor guía a un cambio de vida y conducta. 3 cosas les dije. En primer lugar, un cambio de voluntad o de actitud. En segundo lugar, ese cambio es producido por un dolor por sus pecados cometidos. Y en tercer lugar, ese dolor guía a un cambio de vida y de conducta. Entonces quisiera darle una pequeña ilustración de lo que es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nosotros lo vemos ilustrado en la iglesia de Corinto.
Segunda de Corintios, capítulo 7. Ahí nosotros lo vemos. En la primera carta que el apóstol dirigió a esta iglesia, él reprendió severamente a estos creyentes por sus pecados. Y más tarde, él escribió la segunda, donde dice el mismo apóstol que él se alegraba no porque estaban tristes, sino porque habían mostrado tristeza para arrepentimiento. Y en el verso 10 de esta segunda carta, de este capítulo 7, nosotros vemos lo siguiente. Así que yo le invito, por favor, a que busque segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10, para que usted tenga una idea de cómo vemos ese verdadero arrepentimiento en estos creyentes. Así que preste atención. Segunda de Corintios 7:10. Dice así: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. El dolor santo precedió y guió al arrepentimiento o cambio de actitud de esta iglesia. Eso es lo que nosotros vemos ahí. El apóstol Pablo los amonestó severamente en su primera carta, porque había una serie de procedimientos, formas de actuar o formas de dejar pasar de parte de la iglesia de Corinto, que dejaban mucho que decir de su testimonio como cristiano. Y por esa razón Pablo les reclama eso y le da una serie de ordenanzas, de mandatos que ellos debían de acatar para que realmente se pudiera solucionar todos esos problemas que afectaban a esta iglesia. Evidentemente, estos creyentes oyeron estas advertencias, fueron movidos por el Espíritu Santo al arrepentimiento, realmente se arrepintieron, realmente tomaron medidas correctivas para no volver a caer en el mismo pecado. Y luego de un tiempo, Pablo oye de este arrepentimiento genuino que se había dado en estos hermanos de esta iglesia y le escribe esta segunda carta. Una carta de conciliación, se puede decir en parte. También tiene algunas todavía correcciones, porque no somos perfectos, no hay iglesia perfecta en esta tierra. La iglesia perfecta es la que va a ir a morar con el Señor. Entonces, o que va a ser perfeccionada en la resurrección, en la segunda resurrección. Entonces nosotros vemos allí que la iglesia realmente se arrepintió y Pablo elogia esta actitud. Pero también nosotros tenemos el caso de la historia del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Esa historia es una buena ilustración del arrepentimiento. El pecado del joven se nota en su rechazo voluntario a la autoridad del padre y del hogar. Y esta obstinación lo llevó a un país lejano y allí tuvo una vida licenciosa, una vida sin ningún tipo de comedimiento en cuanto al pecado. Y nosotros podemos ver lo profundo de su pecado cuando su falta de dinero, de amigos y comida, en medio de eso, se humilló hasta el grado de alimentar los cerdos de aquel lugar. Y el arrepentimiento se notó cuando el joven consideró seriamente su condición. Y es lo que nos dice Lucas 15:17. Y volviendo en sí. Ahí indica, en primer lugar, que un pecador está fuera de sí, ¿verdad? De su mente. No piensa claramente. Esa es la condición del pecador. El joven comprendió que había llevado una vida muy sucia
y que su condición era más baja que la del siervo, más baja que la del siervo de la casa de su padre. Y esto lo llevó al primer paso, o sea, el primer paso hacia el arrepentimiento, o sea, ese dolor por causa del pecado. El dolor por el pecado le guió a nuevas resoluciones. Y eso es lo que nosotros vemos en el verso 18. Estamos en Lucas 15, 18. Allí nosotros leemos que él determinó en su corazón: me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Él cambió de actitud en cuanto al pecado y comprendió el enorme precio que había pagado por el placer de pecar un pequeño corto tiempo. Cambió su actitud en cuanto a su padre, en cuanto al hogar. Esta es la segunda fase del arrepentimiento. Sin embargo, para que ese arrepentimiento sea completo, debe haber un cambio o reforma de vida. El joven pudo haberse quedado sentado en la pocilga donde trabajaba por el resto de su vida con una resolución: yo volveré a la casa de mi padre, pero nunca hacerlo, nunca haberlo hecho. Entonces, cualquier persona que llega hasta ahí dice: sí, yo sé que debo de hacerlo, pero nunca lo hace, todavía no se ha arrepentido verdaderamente. Su arrepentimiento hubiese estado incompleto, o estuvo incompleto, hasta que él se levantó y fue a su padre, como nosotros vemos en el verso 20. Entonces, en este pasaje nosotros vemos ilustrados los tres elementos del arrepentimiento. En primer lugar, un cambio de actitud debido al dolor ocasionado por el pecado, que después guió a una reforma de vida. Cambio de actitud, dolor por el pecado, reforma de vida. Los tres elementos del arrepentimiento. Muy bien. Entonces ahí hemos visto lo que es el arrepentimiento. Ahora vamos al lado contrario. Vamos a ver, para comprender mejor, ¿verdad? Vamos a ver lo que el arrepentimiento no es. Lo que el arrepentimiento no es. En primer lugar, el arrepentimiento no debe de ser confundido con tristeza. Pablo dice claramente que el dolor, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Eso lo vimos ahí en 2 Corintios 7:10, en el pasaje que leímos. Por eso él dijo que se gozaba, no porque los corintios habían estado tristes, sino porque se entristecieron para arrepentimiento. Entonces, una tristeza por el pecado es un antecedente, es un motivo que guía al arrepentimiento, pero este en sí no es arrepentimiento. Solo se relaciona como lo que se denomina en física la causa y el efecto. El efecto es el cambio de actitud. La causa es la tristeza provocada por el pecado. Entonces, si usted tiene la causa, pero esto no produce un efecto, usted todavía no se ha arrepentido. Usted puede sentir dolor, usted puede estar triste por las consecuencias del pecado sin estarlo por el pecado en sí. La mayoría de los prisioneros que están ahí en la cárcel de la Victoria, de Rafael, de Najayo, están tristes. La mayoría. No por sus pecados, sino porque lo agarraron preso. Entonces, solamente cuando uno está triste realmente a causa del pecado, no tomando en cuenta las consecuencias, eso nos va a conducir a abandonar el pecado. En segundo lugar, el arrepentimiento no es una reforma. ¿Cómo así? Bueno, tenemos el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo a los fariseos en Mateo 3:8: por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista los estaba desafiando
a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a que mostraran con su vida cambiada y acciones justas que se habían arrepentido. Esta reforma de vida es un resultado del arrepentimiento, pero no necesariamente tiene que ser arrepentimiento. Es posible que una persona se reforme y hasta deje de hacer cosas malas sin arrepentirse en realidad de ellas. Alguien puede dejar de embriagarse, de emborracharse para evitar morir, para evitar enfermarse. Alguien puede dejar de, por ejemplo, fumar para evitar un cáncer. Sin embargo, eso no quiere decir que esa persona tiene un verdadero arrepentimiento, que no tiene un verdadero arrepentimiento de su borrachera o del vicio. Las circunstancias no pueden guiar a nadie a cambiar si antes no existe un verdadero cambio de actitud respecto de la vida pecadora. Entonces, la reforma es pues un fruto del arrepentimiento, pero no todo aquel que haya dado muestras de querer cambiar necesariamente quiere decir que se haya arrepentido, porque la sociedad está llena de gente muy bonachonas, personas que hacen mucho bien a la sociedad, personas que se cuidan mucho, personas de ética, de valores en la sociedad, pero eso no quiere decir que realmente se haya arrepentido. Eso es parte, pero no es todo. No es todo. Tiene que haber un cambio de actitud y la forma de hablar, la forma de expresarse. Eso es lo que nos puede ayudar a pensar que una persona realmente se ha arrepentido. Número 3, el arrepentimiento no debe de ser confundido con el miedo. Es cierto, claro está que el miedo al juicio va a producir motivos buenos que nos guíen al arrepentimiento. Eso está claro. Sin embargo, el miedo no es arrepentimiento. Nosotros vemos el caso de Pablo, cuando le predicó a Félix en Hechos 24-25, él le habló a Félix de la justicia, del autocontrol, del juicio venidero, y cuando Félix oyó describir la justicia que no tenía, el autocontrol que nunca había ejercido y del juicio para el cual no estaba preparado, él se atemorizó y le dijo a Pablo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te volveré a llamar. Entonces, después que Pablo salió del lugar donde estaba reunido con Félix y el temor de Félix se hubo apaciguado, Félix no mostró ningún cambio de actitud o reforma de vida. Entonces hay muchos que piensan que si estuvieran muy enfermos a la puerta de la muerte, con solo tener miedo y llorar, van a demostrar que realmente están arrepentidos, pero llegado el momento en que se recuperan, muy pocos, y eso lo hemos visto en persona, en realidad muestran con su vida que se arrepintieron. Vuelven de nuevo a su anterior forma de vida. Inmediatamente el temor a la muerte, principalmente el temor a la muerte, se disipó a causa de esos atenuantes que habían tocado su vida, ya sea una enfermedad o una catástrofe, se disipan. Entonces, el miedo no es arrepentimiento. El miedo no es arrepentimiento. Muy bien. Las escrituras enseñan que hay ciertos motivos, fuerzas motivadoras que mueven a la persona al arrepentimiento. Y yo lo voy a presentar desde el punto de vista humano, tomando como un hecho que es el Espíritu Santo quien aplica estas verdades a nuestros corazones y se manifiestan en motivos. Es decir, lo voy a ver desde el punto de vista humano, sabiendo que ese motivo que se crea en el corazón de esa persona que se arrepiente es el Espíritu Santo que está obrando en su corazón. Entonces, pero lo voy a ver desde el punto de vista como lo vemos nosotros, desde afuera. Entonces, el primer motivo, y a la vez el más importante, es que nos lleva al arrepentimiento, es la bondad o el amor de Dios. Pablo escribe en Romanos capítulo 2, verso 4, de la siguiente forma:
Romanos 2:4 dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? También Primera de Juan capítulo 4, verso 19, nos dice de la siguiente forma: nosotros amamos porque Él nos amó primero. El poder más grande que se mueve sobre el mundo es el amor. Fue el amor lo que motivó que Jesús viniera a la tierra para efectuar la salvación del hombre. Cuando alguien comprende cabalmente el amor de Dios, ese amor de Cristo que fue manifestado, nos fue mostrado en el Calvario, eso se convierte en la fuerza motriz que nos guía al arrepentimiento, ¿verdad? ¡Wow! Con cuánto amor nos amó el Padre, que envió a su Hijo para morir por nosotros. Entonces eso nos lleva al arrepentimiento, nos guía al arrepentimiento. En segundo lugar, la tristeza a causa del pecado. 2 Corintios 7:10, que ya le mencioné, que es bueno que usted lo tenga pendiente, nos dice de la siguiente forma. Se lo voy a leer de nuevo. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, cuando alguien comprende cómo hiere el pecado a Dios, cómo el pecado también hiere a sus seres queridos y a sus amigos, cuando una persona reconoce que el pecado entristece a Dios, entonces esto lo guía al arrepentimiento. Y Pablo nos recuerda con esas palabras que hay dos clases de arrepentimiento: uno piadoso, que es el que nos guía a Dios, y otro que no es genuino arrepentimiento, pero que como tal aparenta serlo, y ese arrepentimiento es mundano y trae muerte. Pedro y Judas también nos ilustran esas dos clases de dolor. Nosotros tenemos el caso de estos dos apóstoles, Pedro y Judas eran apóstoles, fueron escogidos por el Maestro para estar con él durante su ministerio terrenal. Los dos, Judas y Pedro, pecaron contra su Maestro. Cuando Pedro comprendió su pecado, al ver al Maestro y oír el canto del gallo, la Biblia dice que él salió y lloró amargamente. Mateo 26:75 nos dice eso. Sin embargo, el día de la resurrección, el apóstol Pedro fue el primero en entrar en la tumba vacía, y por el resto de sus vidas él siguió los pasos del Maestro. Su cambio de actitud fue genuino porque lo guió a un cambio de vida. Él regresó humildemente al Maestro, quien lo perdonó y lo envió a predicar. Judas, en cambio, traicionó al Maestro, también pecó de igual forma. Sin embargo, nosotros leemos en las Escrituras que por la mañana él comprende la gravedad de su acción. La Biblia dice que se arrepintió y regresó las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes. Y en Mateo 27:4 nos dice que él dijo: he pecado entregando sangre inocente. Nosotros podemos ver que Judas cambió de actitud, mas su arrepentimiento no fue genuino. Y la palabra griega para el arrepentimiento de Judas no es metanoia. Acuérdense lo que le dije al principio, lo que significa esa palabra griega metanoia.
Pues aquí en estos versos, donde Judas dice que se arrepintió, no se utiliza esa palabra metanoia, sino que se utiliza la palabra metamelomai. Metamelomai, que significa sentimiento de inquietud o remordimiento. Este sentimiento puede redundar en arrepentimiento genuino, pudiera darse el caso, o en una simple molestia de conciencia. Judas estaba triste por lo que estaba sufriendo el maestro. Sin duda, él no había pensado que iba a ser condenado el maestro a muerte. Quizás él no pensó eso. Él estaba triste porque sus planes no salieron como quería. Pero no hay indicios de que él haya tenido dolor o tristeza porque no regresó al maestro para obtener el perdón y la salvación. Y por esa razón, nosotros decimos que nunca se arrepintió genuinamente. Al contrario, lo que él hizo fue, buscó una soga, buscó un árbol, amarró la soga y se ahorcó. Pedro tuvo un dolor según Dios a causa de su pecado y obtuvo la salvación. Judas demostró un dolor según el mundo que le guió a la muerte. Y en tercer lugar tenemos el miedo al juicio. Cuando Pablo habló a los filósofos del Areópago en Atenas, él les recordó que antes que viniera Cristo, Dios había pasado por alto su ignorancia, pero ahora que Cristo había venido y la salvación estaba disponible para todos los hombres, él dijo, Hechos 17:30, una famosa palabra que sería bueno que usted pueda aprender de memoria. Hechos 17:30 nos dice de la siguiente forma: porque él ha establecido un día en el cual juzgará, verso 30, perdón, este es el 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. El motivo que hace que se arrepienta es la perspectiva del juicio de Dios. Y Pablo le sigue diciendo, entonces, ahí sí está el verso 31, y se lo estoy leyendo porque estoy aprendiendo a memorizar la versión Nueva Biblia de las Américas, porque todavía no la he memorizado, la Biblia de las Américas, sino generalmente la que había memorizado es la Reina Valera del 60. Entonces estamos en ese proceso de memorizar ahora la Nueva Biblia de las Américas, y por eso estoy leyendo los pasajes tal como están, para ir haciendo la dinámica de memorizar estos pasajes bíblicos. Dice el verso 31, Hechos 17:31, porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. El miedo al juicio no es realmente el motivo más grande para lograr el arrepentimiento, pero muchas veces es muy efectivo. A menudo el corazón se torna muy duro a causa del pecado, que atrae sobre sí la amenaza del juicio de Dios. Entonces eso le lleva a destruir esa barrera que se levanta para que el amor de Dios pueda alcanzar el corazón. Entonces también el temor al juicio puede conducir al arrepentimiento. Y es muy probable que en muchos casos Dios haga uso de esos tres medios para atraer al hombre al arrepentimiento. ¿Cuáles son esos tres medios? El temor al juicio, que es el que acabamos de ver, el miedo al juicio. También está ¿cómo le digo? La tristeza a causa del pecado,
ese también nos puede llevar al arrepentimiento, y la bondad o el amor de Dios. Entonces, mis hermanos, yo quiero dejarlo hasta aquí en esta noche, porque ya nos haríamos muy extenso y no quiero agotar más de una hora en lo que es la oración, la introducción y el himno. Y así entonces invitarles a que en una próxima ocasión nos podamos reunir y podamos hablar un poquito acerca de lo que es la restitución y su relación con el arrepentimiento, que ese es un tema también que no es muy tomado en cuenta. La gente piensa que solamente arrepentirse y ya, pero ¿qué pasa cuando usted, en medio de su pecado, en medio de su vida no regenerada, usted, por ejemplo, robó o defraudó a alguien económicamente hablando? Ya usted se arrepintió y ya eso quedó olvidado. No debe de ser así. La Biblia también nos habla que debemos de hacer restitución hasta donde sea posible. Pero yo quiero tomarme un poquito de tiempo para hablar acerca de este tema en otro estudio bíblico. Así que hasta acá ha sido el estudio de esta noche. Hemos hablado acerca del arrepentimiento, lo que es, lo que no es, la forma en que Dios usa para guiarnos al arrepentimiento, cómo lo vemos, también cómo también se puede malinterpretar un genuino arrepentimiento cuando no lo ha habido. Todos esos son factores que se pueden dar, y yo espero que pueda servir de ayuda a usted, si usted es cristiano, pues para poder predicar, proclamar estas verdades, y si usted no es cristiano, entonces que estas palabras le puedan guiar a un genuino arrepentimiento, porque estamos siempre a la vista de Dios y a Dios nunca se le puede engañar. Yo puedo engañar a los que me rodean, puedo engañar a cualquier persona, hacerme pasar por cristiano y nunca hacerlo, pero realmente quien va a recompensar nuestras vidas es Dios, y es imposible a Él engañarlo. Por lo tanto, a fin de cuentas, quien se está engañando a sí mismo es usted, porque a Dios nadie le engaña. Y por lo tanto, vuelvo y repito, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve vivirse engañando a usted mismo? Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Si hay alguna pregunta, yo valoro que usted la pueda hacer, que usted no se quede con ninguna duda, que usted también pueda compartir estos estudios a través de las redes sociales o a través de WhatsApp. Usted puede copiar el enlace. Si usted lo está viendo desde su celular, hay una parte abajo que tiene una flechita en forma de curva. Esa flechita es para compartir. Te le da a compartir y le va a dar varias opciones: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, todos los medios habidos y por haber. Usted va a poder compartirlo hasta por un correo electrónico, si también le hace falta o lo tiene. Entonces, comparta esto y permita que el Señor también bendiga las vidas de aquellos que le escuchan. Dios les bendiga. Valoro cualquier inquietud que usted tenga. Con gusto estoy dispuesto a respondérsela, ya sea a través de los comentarios de la transmisión o a través de mi celular personal, mi WhatsApp, que ya usted lo conoce. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta una próxima ocasión.